Bendiga. Bienvenidos a este estudio de Miqueas y vamos a comenzar pidiéndole a Dios que nos esté bendiciendo, que esté revelando su palabra a nuestro corazón, que abra nuestros ojos, como nos decía la palabra esta mañana, nuestros ojos espirituales, para que podamos ver todo aquello que Él nos quiere mostrar en el plano espiritual. Le damos gracias a Dios porque nos ha dado no solamente esta vida que podemos, que es la material, aquella que podemos tocar, que podemos ver con nuestros ojos físicos, sino que también nos ha dado una vida espiritual que aún sabemos que el día que partamos de esta tierra vamos a poder seguir viviendo a su lado. Así que le damos gracias a Dios por esto, gracias por la esperanza, gracias porque nos ha rescatado, porque nos ha dado esta vida espiritual. Y vamos a comenzar este libro de Miqueas, pero primeramente recordando los libros de la Biblia. Comenzamos los libros con el Pentateuco, que son los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego seguimos con Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Estos son los libros históricos. Luego encontramos los poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Y pasamos a los proféticos o los profetas, que se dividen en dos: profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores son aquellos que son como más reconocidos por nosotros: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y luego los menores, que es por donde estamos, y allí encontramos Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y allí estamos. Ya vimos Jonás y ahora nos toca pasar al libro de Miqueas. Quiero leerles un pequeño resumen sobre Miqueas. Miqueas decimos que pertenece a los libros de los profetas menores. Estamos ya casi terminando el Antiguo Testamento y fue escrito este libro a finales del siglo 8 a.C. por el profeta que lleva su nombre, que se llama Miqueas. Este libro es muy cortito y tiene 7 capítulos nada más. Miqueas vivió un tiempo de guerra muy cruel. Vio desatarse la guerra entre el reino del norte y el reino del sur, con 120.000 muertos en el reino del sur. Esto nos cuenta Segunda de Crónicas 28:6, y sin mencionar las víctimas del reino del norte, que seguramente fueron muchísimas. Después Asiria, una gran potencia militar, como sabemos en aquel tiempo, aplasta el reino del norte y solo un milagro pudo evitar que estos mismos ejércitos entraran en Jerusalén. Esto nos cuenta Segunda de Crónicas 32. Miqueas interpretó estos acontecimientos como el castigo de Dios sobre el reino del norte por sus pecados. Él habla de idolatría, adoración a Baal, que Baal significa Dios, pero Dios con D minúscula, podríamos decir. Todos esos dioses que se hizo el pueblo, que tomó el pueblo de los pueblos vecinos. Sacrificios rituales de niños, magia y encantamiento. Todo esto había en el pueblo. Segunda de Reyes 17, 16, 17 nos habla de esto. Dichas actividades se iban infiltrando también hacia el sur, hacia Judá. De tal manera que Miqueas se refirió a Jerusalén como un lugar alto. Fíjense lo que dice:
nombre común que se le daba al lugar donde se adoraban a estos dioses paganos. Así lo dice Miqueas 1:5, predicando así el juicio que cayó sobre el reino del norte, también caería ahora sobre Judá por la causa de desobediencia de Dios. Dios traía un juicio a su propia casa. Sin embargo, no todo Miqueas es juicio y castigo. En Miqueas también podemos encontrar algo hermoso, una luz allí en el medio de las tinieblas. Miqueas nos habla de este majestuoso Dios que gobierna sobre todo suceso, que castigó a su pueblo solo para purificarlo y restaurarlo. Y esto es hermoso porque habla de un Dios bueno. Y también trajo algunas francas predicciones de destrucción que encontramos en la Biblia e hizo una clara alusión o predicción sobre Jesús, que esto seguramente ustedes lo van a saber reconocer cuando habla allí de Belén, ¿no? Tú, Belén, la más pequeña, allí nacerá tu rey. Estoy parafraseando, ¿no? Este libro de Miqueas es tan interesante y tiene tanto para que podamos leer y que podamos profundizar y que podamos reconocer también el carácter de Dios allí, este Dios santo que trae santidad a su pueblo, que castiga al pueblo por el pecado, pero que también les recuerda o nos recuerda que Él busca a un pueblo que le alabe, un pueblo santo, y que Él mismo trae restauración, y que aún Él mismo se pone en nuestro lugar para pagar el pecado que es la muerte misma. Y bueno, vamos a adentrar así al libro de Miqueas. Aquí en el libro de Miqueas podemos ver a Jesús, como lo vemos desde el principio. Desde el libro de Génesis podemos ver a Jesús allí con esta promesa de salvación para nuestras vidas. También en Miqueas. Yo he dividido en 3 puntos. El primero de ellos es Miqueas 1 del 3 al 5. Y dice, porque he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Y podemos ver de distintas formas este pasaje. Podemos ver la omnipotencia y este Dios todopoderoso, que es Jehová, que es el Espíritu Santo, que es Jesús mismo, que dice que descenderá y hollará las alturas de la tierra. Este Dios que dice que es santo, 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 y que no podemos ponernos a su lado, a su altura, porque es un Dios alto, porque es un Dios todopoderoso. Muchas veces perdemos la perspectiva de este Dios. Muchas veces pensamos que podemos ponernos a la altura de Dios, que podemos igualarnos a Dios. Muchas veces pensamos aún que hay cosas que podemos ocultárselas a Dios, que podemos decir algo para que alguien lo escuche y parece que fuera verdad y no es así. Este Dios es el Dios todopoderoso que su mirada traspasa y derrite los montes debajo de él, dice. Y los valles se hendirán como la cera delante del fuego.
como las aguas corren por el precipicio. Dice que su voz es como el sonido de muchas aguas, pero de muchas aguas. Y esto nos muestra, por un lado, a este Dios que es santo y es todopoderoso y que realmente es Dios. Y nos hace ver lo pequeños que somos y cuánto necesitamos de su bondad y su misericordia. Y también podemos ver a este Dios, a este maravilloso Dios que se muestra acercándose al hombre. Este Dios que no tiene por qué acercarse, podría crear otra generación, podría crear otras personas, pero dice que se acerca a nosotros porque nos miró y, como decía en alguna palabra anteriormente y como nos hablaba hace mucho tiempo la palabra, realmente nos miró y se enamoró de nosotros. Y nos amó, dice, con amor eterno te he amado. Es tremenda esta declaración que parte cualquier palabra que pueda salir de nuestros labios. Este Dios todopoderoso dice que se acerca a nosotros. Hay un interés, hay una intención de acercarse a nosotros. Podemos ver a este Dios que se acerca y trae juicio, pero también podemos ver a este Dios que está interesado en acercarse a nosotros y en justificarnos. A este Dios que con el paso del tiempo, ya habiendo nacido Jesús, podemos ver de qué habla. Podemos ver a este Jesús naciendo de una mujer, naciendo en un pesebre y haciéndose como lo más vil, porque ninguno de nosotros nacimos en un pesebre. Él nació en un pesebre, en un lugar donde nadie quería estar. Allí nació por amor a cada uno de nosotros, para acercarse a nosotros, para que nadie tenga una excusa de decir, no, pero lo que me pasó a mí es peor. Cualquier cosa que podamos vivir, el Señor puede entenderlo. Podemos ver a este Dios bueno, podemos ver sus buenas intenciones hacia nosotros. Podemos ver ese amor en la venida de Jesús. Con el paso del tiempo, como decía, podemos ver cómo se acerca Dios a esta tierra. Y dice que viene a establecer un juicio, pero así como decía Jesús, yo vine a aquellos que estaban sufriendo, yo vine a sanar los enfermos, pero también vine a traer justicia, vine a traer libertad, vine a traer sanidad. Finalmente, este Miqueas nos habla de algo tan glorioso que iba a suceder dentro de muy poco tiempo y que finalmente sucedió cuando Jesús nació. Vemos en este primer capítulo la disposición de Dios de descender y vivir entre los hombres, de descender y vivir entre nosotros. Más adelante, en Miqueas 2, 12 y 13 dice, de cierto, te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de un aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres, subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirá camino y pasarán la puerta y saldrán por ella y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. Dice acá, de cierto te juntaré todo, oh Israel, oh iglesia podemos decir. Ciertamente el resto de Israel lo reuniré como ovejas de Bosra.
Y en esta profecía mesiánica, podemos decir, nos habla de un escenario pastoril, ¿no? Nos habla de un pastor y sus ovejas. Nos habla de una patria que había sido profanada porque dice, los recogeré todos. Estaban todos esparcidos. Vemos más adelante como cuando Jesús es crucificado, dice que todos quedaron esparcidos porque todos salieron corriendo. Y muchas veces fue esparcido el pueblo de Israel por distintos motivos. Inclusive en este tiempo de Miqueas vemos como hay un pueblo del norte y un pueblo del sur, como llevado cautivo, hay quienes fueron llevados cautivos a Babilonia, a Siria, algunos que quedaron en el camino, y cómo fue esparcido, ¿no? El pueblo vuelve a suceder en el tiempo de Jesús y seguramente en el tiempo actual vuelve a suceder. Allí la iglesia dice que está esparcida alrededor del mundo por distintos motivos, pero el Señor, comparándonos a un rebaño y Él llamándose el pastor, dice que nos juntará como un rebaño en medio de un aprisco y allí nos llevará. Y fíjense lo que dice más adelante, dice, harán estruendo por la multitud de hombres. Esto significa que seremos muchos. Y creo que también habla de aquel momento en el cual podremos reunirnos en su presencia. Dice, harán estruendo por la multitud de hombres. ¿Será el mismo estruendo que hacemos cada vez que nos reunimos para alabar al Señor? ¿Será ese estruendo que hacemos cada vez que buscamos la presencia de Dios? Aquí el Señor nos habla de ese amor para con cada uno de nosotros, de ese remanente que queda y que será llevado por el Señor mismo. Dice, subirá el que abre caminos delante de ellos. Y la verdad es que no estaba recordando esta palabra esta mañana cuando hacía el devocional, pero el Señor es el que abre caminos donde no lo hay. ¿Quién es el que abre camino? Desperté esta mañana escuchando en mi cabeza esta palabra, por eso la compartí. ¿Quién es el que abre caminos donde no lo hay? Caminos en el sequedal, dice que hará ríos en el sequedal. Ese es Dios mismo. Abrirán caminos, dice el Señor, y pasarán la puerta y saldrán por ella. También esto nos habla de una iglesia, nos habla de un orden, nos habla de un respeto de los unos para con los otros. Habla de la puerta, del lugar donde corresponde que entremos y salgamos, de no salir por la ventana, de no mirar por la ventana, de no tomar el camino equivocado, de no hablar por detrás, de que si hay algo en lo que tenemos duda, hablarlo con nuestro pastor. De todo eso nos habla esta palabra, de salir y entrar por la puerta, siempre con orden, siempre con respeto. Dice, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Allí vemos a Jesús, y allí vemos a Jehová. Es hermosa esta palabra. Lucas 4:18, se los voy a leer. Y dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, porque me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Y esta palabra
habla de lo que dice Miqueas, de este Dios que viene a traer libertad. Como nos hablaba la palabra el domingo, que viene a romper toda atadura, toda ligadura, y viene a traer libertad. El que fuere libertado por Jesús será verdaderamente libre, dice la palabra. Y son aquellos los que entran y salen por la puerta, con el Señor que va adelante. Ese Señor que rompe cerrojos de hierro, ese Señor que abre caminos, donde vos pensás que no lo hay, donde vos no ves nada, el Señor abre caminos, porque es el Dios Todopoderoso. Y un tercer punto es Miqueas 5:22. Y dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde la eternidad. Y yo la busqué en la otra versión, y ahora se las leo, a ver si lo encuentro. 5:22. Perdón, 5:2. Dice, pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Y Miqueas 5:2 nos habla de esta profecía que es tan clara y es tan conocida, que es desde donde vendría nuestro Salvador. Este Rey de Reyes y Señor de Señores, o como nos dice Miqueas, este Pastor de pastores. Y no puede haber una confusión de que hablara de cualquier otra persona, porque al final del versículo dice que el origen de este rey, cuyos orígenes de este rey vienen desde la eternidad. Solo hay uno que tiene origen en la eternidad, y ese es Dios mismo, es Jesús. Les voy a leer otros versículos que se encuentran allí muy cerquita, y uno de ellos dice Miqueas 4:2, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y dice también Miqueas 2:7, tú que te dices casa de Jacob, ¿se acortará el espíritu y este espíritu está con mayúscula de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que caminan rectamente? Y en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Por qué les leo estas palabras? Porque habla de este Dios que gobierna, de este Dios que es eterno, pero también de este Dios, como dice acá, que es la palabra misma. Y encontramos en Juan que dice, en el principio era el verbo, y también habla de este rey que tiene los orígenes en la eternidad, en el principio, y el verbo era con Dios, pero también dice que el verbo era Dios. O sea, encontramos en Miqueas 5:2 una hermosa promesa de Jesús mismo.
que es quien tiene el origen en la eternidad, que no solamente iba a venir a ser el Rey y el Libertador, sino que dice que era el Verbo mismo, que era la palabra con poder. Por eso es tan importante el conocer la palabra, el poder creerla y el poder ponerla en práctica. Dice Apocalipsis 19:13, estaba vestido, y está hablando de Jesús, de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios, el Dios Todopoderoso. Este es el que tiene los orígenes en la eternidad. Esta es la hermosa promesa que encontramos en Miqueas, la promesa más clara que encontramos y una de las palabras más conocidas sobre el nacimiento de Jesús, sobre los orígenes de Jesús. Miqueas, quizás podamos leerlo y bueno, le vamos a dedicar unos estudios más, varios estudios más. Podamos leerlo como esta palabra que trae el Señor, un castigo que habla de todo aquello en lo que se había desviado el pueblo, como les hablaba al principio, pero también podemos ver esta hermosa promesa de Jesús. Podemos ver a este Jesús que abre caminos para cada uno de nosotros. Podemos hablar cada uno de nosotros de este Jesús que está con nosotros desde el principio. Aún antes de que nosotros lo conociéramos, Él ya estaba en nuestra vida, ya nos había visto desde antes de la fundación del mundo. Ya te vi, dice el Señor, y te escogí y te aparté para mí. Este Dios todopoderoso podemos verlo en Miqueas, pero también podemos verlo en nuestra vida, actuando en nuestra vida. Este Dios todopoderoso podemos verlo corrigiendo nuestra vida, pero también podemos verlo a este Dios haciendo grandes milagros en nuestra vida. Sea cual sea la situación que hoy estás pasando, Dios nos dice, yo soy el Señor, yo soy el que abro caminos, el que te hago pasar por la puerta. Yo soy el Rey que voy delante tuyo y detrás. Yo soy el que voy a la cabeza. Yo soy el Todopoderoso, no hay nada ni nadie que no pueda sujetarse a mí, dice el Señor. Solamente nuestra voluntad. Nosotros decidimos porque Él nos dio el poder decidir si queremos estar con Él o si queremos estar en su contra. Espero que les sea de mucha bendición este libro. Dios les bendiga. El Señor revele esta palabra en nuestro corazón, no sean solo palabras, sino que pueda ser mella en nuestro corazón, pueda ser una marca en nuestra vida, pueda ser revelada en nuestra vida para ponerla en práctica, para que esta palabra que el Señor nos ha dejado y que muchos murieron por defender esta palabra, pueda hacer un cambio en nuestra vida. Señor amado, te pido que bendigas a tu iglesia, que te reveles, Señor, que nos ayudes a cambiar, a poder mirarte como el Dios todopoderoso que sos, a que nuestra vida pueda ser transformada, Señor, a que podamos caminar esos caminos que tú ya nos has marcado, que son caminos de gloria, que son caminos de victoria, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo a tu iglesia, bendigo a todo aquel que hoy está escuchando, Señor, y te doy muchas gracias porque podemos escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, papá. Amén y amén.